Esto es Click AM, tu dosis diaria de actualidad desde El Mostrador. Estos son los titulares de hoy, 2 de febrero. La Comisión Política del Partido Comunista reconoció la importancia de contar con la opinión de los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, o COSENA por sus siglas. Esto luego que parlamentarios del partido manifestaran su rechazo a la decisión del presidente Boric. El anuncio del primer mandatario había sido bienvenido por amplios sectores políticos, salvo por el PC. Cabe recordar que para este lunes, a primera hora, fue citado el COSENA, reunión en la que participan los presidentes de los tres poderes del Estado, esto es, el presidente de la República, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados y el presidente de la Corte Suprema. A ellos se suman el Contralor General de la República, más los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros. En torno al mismo tema del COSENA, el ministro Elizalde hizo un llamado a las fuerzas políticas para avanzar durante el receso legislativo en los acuerdos que permitan aprobar lo que falta para que la ley de infraestructura crítica esté lista para su aplicación. Incluso el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, señaló que si hay que legislar durante el receso de febrero, están disponibles para hacerlo, dada la urgencia que vive el país en materia de seguridad. Y respecto de lo mismo, el presidente Gabriel Boric participó inesperadamente en la manifestación silenciosa que fue convocada por los vecinos del barrio Yungay en contra de los permanentes actos de violencia y crimen organizado que viven. El último de ellos fue el robo con violencia que sufrieron dos monjas al interior del convento de la congregación Hijas de San José, Protectoras de la Infancia. Los manifestantes caminaron por las calles del sector en silencio y portando pancartas con la consigna "por una vida en paz". En esa línea, el jefe de Estado expresó su preocupación y solidaridad en torno a los problemas de seguridad que enfrentan los vecinos. Donde voy, dijo, en cualquier comuna de Chile, no solamente en la región metropolitana, la gente me plantea que está preocupada, que no basta con que nosotros nos preocupemos, sino que tenemos que ocuparnos, dijo el mandatario. Tras la dura caída del IMASEC de diciembre de un 1% negativo que dejó la economía chilena con un retroceso de un 0,2 para el año 2023, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que las cifras fueron una sorpresa negativa. Desgraciadamente, dijo, en esta oportunidad ha sido una cifra inesperadamente negativa que ha estado por debajo de las expectativas del mercado, tanto respecto de la variación en 12 meses con una caída de un 1%, como respecto del mes anterior, también con una caída de un 1%, dijo el jefe de las finanzas públicas. Con estos números, el gobierno registra el peor desempeño económico en los 2 primeros años de gestión desde el retorno a la democracia en 1990. El séptimo juzgado de garantía de Santiago condenó a Roberto Campos, más conocido como el profesor del torniquete, a 541 días de cárcel por los daños a un monumento nacional, luego de ser sorprendido rayando la iglesia de San Francisco. Campos finalmente deberá cancelar una multa de 12 unidades tributarias mensuales, lo que sería alrededor de unos 770.000 pesos. El denominado profesor del torniquete se hizo conocido luego de estar 54 días en prisión preventiva por romper un torniquete en la estación San Joaquín de la línea 5 del Metro de Santiago durante el estallido social. El gobierno nombró a Pablo Selles como nuevo Seremi de Educación de la región de Atacama tras la renuncia este miércoles de Gabriel González, que se mantenía en el cargo desde marzo del 2022 y tras un 2023 marcado por el extenso paro de los profesores por los traspasos de los colegios desde la administración municipal a los servicios locales de educación pública, que finalmente fue postergado. Selles es profesor de educación básica, activista en temas de discapacidad y comunicador. La Comisión para el Mercado Financiero multó a 4 bancos por otorgar créditos a personas que figuran en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimento, con un total de 210 millones de pesos. Según la CMF, los bancos no cumplieron con la ley 14.908 sobre el abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, que establece que al momento de otorgar un crédito se debe revisar el registro y retener una parte del crédito otorgado si es que la persona
persona figura como deudor de pensiones de alimentos. Los bancos multados son el Santander, el Banco Consorcio, Banco Ripley y Banco Estado. Continúa la discusión de la ley Ómnibus en la Cámara de Diputados de Argentina en medio de incidentes en los alrededores del Congreso en Buenos Aires por manifestantes que se oponen a las reformas económicas y laborales del gobierno del presidente Javier Milei. Los enfrentamientos con la policía dejaron detenidos y heridos, lo que hizo que algunos parlamentarios, sobre todo kirchneristas, pidieran que se interrumpiera la discusión, cosa que no prosperó. El ministro de Defensa de Israel aseguró que el ejército de su país pasará de los intensos combates a operaciones de baja intensidad para concentrarse en lo que denominó la eliminación selectiva de la cúpula del movimiento de resistencia islámica. Esta decisión del gobierno de Israel fue comunicada al secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien ha mostrado su apoyo para lograr una solución diplomática al conflicto en la frontera con el Líbano, donde Israel y Hezbollah tienen enfrentamientos. Y ahora vamos con el mostrador mercados y los indicadores económicos para hoy. El valor de la UEF está en 36.721.16. La UTM, 64.343. El precio del dólar observado, 936.01. El euro, 1017.18. La tasa de política monetaria está en 7.25%. La Bolsa de Comercio de Santiago en su índice selectivo registró un valor de 6.051.42, lo que significó una variación de un 1.07%. Y como siempre te voy a recomendar dos artículos de elmostrador.cl para hoy. Experto en crimen organizado y llamado a Cosena. Comillas, nos enfrentamos a una criminalidad en red. Carlos Basso entrevistó a este consultor en materias de crimen organizado, Pablo Ceballos, que señala que debido a ello también debe ser combatido en red, esto es decir, a nivel del Estado, y que antes de llegar a un despliegue militar sería deseable contar con fuerzas de tareas específicas. Y Fran Castillo entrevistó a Matías Gómez, académico e investigador de la Universidad Central. Y se titula su entrevista Estudios sobre justicia. Comillas, se observa de manera reiterada un llamado a la pena de muerte. Existe una brecha entre lo que los medios de comunicación hablan, principalmente sobre actores institucionales, mientras lo que la ciudadanía le importa, que es una conversación en torno a la justicia penal, sostiene Matías Gómez, académico e investigador de la Universidad Central. Interesante entrevista de Francisca Castillo. Y con esto termina la edición de hoy de Click AM desde El Mostrador, el poder de la independencia. Soy Alejandro Repening. Que tengas un buen día y te esperamos en elmostrador.cl.